Edición de Contracorriente. Nos vemos la próxima semana. Ya, perfecto. A ver. Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba y vamos a las noticias más importantes. El día de ayer, casi a la medianoche, el Congreso aprobó la ley más importante del año, ¿no? Que es la del Presupuesto General de la República. Nosotros hemos sido partícipes de las comisiones bicamerales cuando era Senado, diputados, y después comisiones unicamerales. Es, como dice José Chevasco en un gran artículo, es un pandemonio, ¿no? Total. Porque es la última oportunidad o la mejor oportunidad que tienen los congresistas de poder obtener recursos para sus regiones y poder, pues, sacar pecho con algo, ¿no? Muy bien, ¿no? A pesar de que eso es una especie de demagogia, porque Claro. los parlamentarios no tienen Iniciativa de gasto. Lo que hacen es aprovechar la ley de presupuesto. Está bien, no digo que esté mal, pero muchas veces juegan con el Ejecutivo para intercambiar favores, ¿no? Entonces, bueno, como tú dices... Este es el problema, y lo dice muy bien Chevasco, ¿no? El tema de la distribución del presupuesto le falta seguir una lógica elemental, que sí se cumple en países serios. Por ejemplo, la distribución del dinero, escuchen esto, la distribución del dinero para las entidades estatales debe darse de acuerdo con metas que éstas cumplan a lo largo del año. Hoy en día tenemos entidades públicas que no gastan lo que se les otorgó y aún así vuelven a pedir dinero. Y hay otras, como el sector educación, que en los últimos 5 años ha recibido 40% más de sus ingresos normales y sin embargo la educación está peor que nunca, ¿no? En otros parlamentos existen equipos especializados que estudian la ejecución del gasto presupuestal e interrogan a los funcionarios que han recibido ese dinero público sobre lo que han hecho a lo largo del año para saber de qué forma lo están gastando. Y de acuerdo con ello, se formula su presupuesto para el año siguiente. En otras palabras, el Congreso lidera la evaluación de la ejecución del gasto público y el resultado se remite al Poder Ejecutivo para la formulación del presupuesto general de la República. Esto es lo que nunca se ha hecho en el Perú y tiene que hacerse, porque de otra manera nos encontramos con partidas fantasmas, con partidas amañadas, como dice Rafael Rey, y con favores, dame que te doy, ¿no? Y sin estudiar las consecuencias reales de lo que significa asignarle recursos a un determinado sector y disminuírselo a otro sector, porque del mismo cuero salen las correas. Sí. Todo el dinero, y hay que, una vez más, es oportuno recordarlo, todo el dinero del presupuesto sale del bolsillo de cada uno de nosotros, de todos los peruanos, vía impuestos. Todo lo que se gasta del Estado, lo que se gasta a través del Estado, sale de nuestros bolsillos. Eso hay que recordarlo. Y una cosa similar pasa con la salud, Pepe. Un tercio también, otro tercio del presupuesto está destinado a salud. Cosa que no está mal, pero lo que está mal y, digamos, pésimo, es la administración de esos recursos. Es decir, claro que la educación merece todos los recursos que hagan falta y más. La salud lo mismo. Son 2 sectores absolutamente claves del desarrollo. Pero justamente por eso hay que poner a gente muy capaz, con criterio de administración verdadera. No hay que poner a médicos de ministros de salud. No hay que poner a
profesores, de ministros de educación. Los técnicos en cada una de las materias se consiguen, se convocan y se tienen. Lo que tiene que tener el ministro es capacidad gerencial, capacidad de ejecución, capacidad de dirigir. Ahora, ¿cuándo se entenderá eso? Mira, Rafael, a ver si entre los amigos que nos escuchan, que nos siguen, hay alguien de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Porque quizá le debería poner atención a esta valiosa declaración de Elon Musk, ¿no? Que no solamente es el hombre más rico del mundo, sino que ahora dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental por desregulación. De desregulación. Va a asumirlo, ¿no? Así es, ¿no? Del Donald Trump, ¿no? Y él dice, es un genio además, él dice que él se mostró partidario de sustituir los aviones de combate modernos por drones. Los aviones de combate tripulados, dice, están obsoletos. ¿Cuándo lo vamos a entender? Estamos en la era de los drones. Solo van a conseguir que mueran pilotos. ¿Ah? Esa es la conclusión de él en lo que se refiere a la aviación en el presente y en el futuro. ¿Ah? Y yo por eso aprovecho para lamentar, aunque algunos no lo comprendan, especialmente los aviadores, especialmente los miembros de la FAP y probablemente sus familiares, yo me he empapado de este tema y resulta que justamente creo que con la aprobación de este presupuesto se ha aprobado ya el gasto de la Fuerza Aérea en 24 aviones de combate, nada menos. Eso está aprobado en el presupuesto. Entiendo que sí. Esa es la noticia que me ha llegado, que se la atribuyen a un mensaje que ha enviado el comandante general de la Fuerza Aérea a todo el personal de la Fuerza Aérea. Yo lo lamento porque esa no es un gasto adecuado. Hay una serie de argumentos que pretenden sostener esto. Este argumento de Elon Musk es imbatible. Pero el argumento principal que usan es el de la disuasión. Porque cualquier país, dicen algunos, que nos puede en los próximos años declarar la guerra porque estamos indefensos. No entienden, no llegan a comprender, y bueno, los respeto y me apena, que los países saben hoy que con las guerras no progresan, al contrario, se destrozan. Saben, especialmente todos los países limítrofes con el Perú y todo Sudamérica, ninguno de esos países, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, ninguno de esos países se le ha pasado por la cabeza declararnos una guerra, ni lo va a hacer, así que no necesitamos disuadir de nada. Lo que habría es que concentrar, en vez de gastar 13.500, miren esta cifra, 13.500 millones de soles en una compra de 24 aviones que no van a combatir, que van a quedar obsoletos dentro de unos pocos años con el desarrollo tecnológico, con la velocidad del desarrollo tecnológico, y que vamos a volver a argumentar, es que ya está obsoleto nuestros equipos, entonces hay que modernizar y comprar nuevos. Sería un absurdo. Por favor, quítenle la pantalla eso que me están distrayendo mientras hablo, quítenla eso, gracias. Y entonces, en cambio, si dedicáramos una parte de esos 13.500 millones de soles que no se pueden dedicar a otra cosa porque se han dedicado a esto, podríamos equipar a las Fuerzas Armadas para atender eficazmente emergencias y desastres naturales que van a ocurrir de todas maneras en los próximos años, de todas maneras, y cada año probablemente. Terremotos, inundaciones, tsunamis, huaicos, catástrofes tremendas. Deberíamos de tener barcos y hospitales, aviones y barcos hospitales. Deberíamos de tener helicópteros para transportar a personal, que tenemos poquísimo de helicópteros en el Perú. No necesitamos aviones de combate, necesitamos más helicópteros, por ejemplo. No necesitamos misiles, no necesitamos tanques, necesitamos hospitales, necesitamos, por ejemplo, los propios hospitales militares, que solo hay, el de la Fuerza Aérea, el de la Marina, que se caen a pedazos, el de la policía, no les digo. Las comisarías no tienen cómo funcionar, no están equipadas de sistema computarizado.
Todo eso podría arreglarse con solo una parte de los 13.500 millones de soles. Qué lástima, realmente qué lástima. Y bueno, yo por supuesto rechazo desde ahora, porque a la Fuerza Armada le tengo un aprecio enorme, incluso como peruano, pero también por haber sido ministro, haber tenido el honor de servirla a la Fuerza Armada como ministro. Pero que a alguno se le haya ocurrido a decir que el que se opone a esta compra de los aviones de combate es traidor a la patria, bueno, es un insulto que no voy a responder. Eso es una muestra de soberbia y de estupidez, ¿no? Sí, claro. Y lo que tú has dicho... Es un insulto, y el insulto es el último argumento, el último recurso del que no tiene argumentos. Sí, después. Y eso, lo que has dicho, Rafael, me lleva a esta cita histórica de Margaret Thatcher, ¿no? Que hay que grabarla, yo diría, por encima de los catres de todos los peruanos, ¿no? Para que se entienda, porque no se termina de entender. No olvidemos nunca, dice, esta verdad fundamental. El Estado no tiene más dinero que el que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes. Y a ella también le debemos esa otra frase histórica: no hay educación gratuita, lo que hay es educación pública, que es pagada por los contribuyentes. Exacto. Por eso cuando vemos a vagos e indocumentados de las universidades públicas desperdiciando el dinero de los contribuyentes, ¿no? Incluso de los pobres. De una manera grotesca, realmente que da pena y también da cólera, por si acaso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, y la otra noticia del día, bueno, ayer juramentó el nuevo ministro. El nuevo ministro de Educación. No, de Educación no, de Minería. Ministro de Energía y Minas. Quiero se debe haber puesto nervioso. Dios, me sacaron sin enterarme. Bueno, el hombre es economista, es catedrático de la Universidad del Pacífico y tiene una serie de títulos, ¿no? Pero ya sabemos por experiencia que los títulos no son suficientes. Tiene que haber personalidad, tiene que haber carácter, tiene que haber algo de liderazgo, ¿no? Claro. Porque de otra manera no es posible construir nada. Claro. Hombres sabios que han llegado a la esfera política, por lo general no han cumplido con sus metas. Yo alguna vez recordé, por ejemplo, Rafael, a Pablo Macera, gran historiador peruano, ¿no? Y a Fernando Cabieses, quizá el último sabio que hemos tenido en el país, ¿no? Dos gigantes ahí sentaditos en el Congreso elegidos como parlamentarios. No tenían la menor idea qué hacer. Y le preguntaban a un diputadito por Ancash, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacerse con los botones y con los proyectos de ley que le llegaban? No entendían nada, ¿no? No se puede improvisar. Una gloria del deporte no puede ser lo de la política. Una gloria del atletismo no puede ser un físico nuclear. Una aeromoza no puede manejar un avión por más bella que sea, así sea Miss Universo, ¿no? Es así, ¿no? A cada quien hay que darle el sitio que le pertenece y hay que consultarles de acuerdo a su especialidad. Estos dos hombres perdieron su tiempo, por ejemplo, en el Congreso. No significa tampoco que alguna de esas personalidades o que destaquen en alguno de los rubros que tú dices pueda, en algún caso, sí, además tener condiciones para hacer política. Sí, claro, pues podría ser. Por decirte un ejemplo, Ronald Reagan, ¿no? Claro, que llega a ser actor, pero llega a ser presidente de los Estados Unidos y además de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Pero, por regla general, como tú dices, bien dices, no por destacar en un determinado sector, resulta que va a ser un buen parlamentario, un buen ministro o un buen presidente. Por supuesto. Bueno, y este sí es un tema que no se lo pueden perder, ¿eh? Es decir, la ausencia de Dina Boluarte en el CADE. Sí. Ha originado primeras planas, editoriales, noticieros, en fin, ¿no? Nuestro amigo, el exministro de Economía, Ismael Benavides, que es uno de los que han demostrado que efectivamente se puede ser empresario y se puede hacer política seria, ¿no? Claro, claro. Bueno, él dice, como tantos otros, que está muy mal lo de la ausencia de Dina en el CADE y que fue un error y un desplante al Poder Ejecutivo. Pero, muy bien, si forzamos un poquito
la noticia y tratamos de comprender las razones de Dina Boluarte. Yo tengo tres, yo tengo tres, a ver. Yo le decía a Rafael, yo tengo una vieja costumbre. Cuando yo veo una unanimidad en la prensa, yo busco por formación, busco el error, ¿no? La falla por donde pueda introducir mi crítica, porque yo sé que detrás de esa aparente verdad siempre hay otras, ¿no? Y que el público merece saberlas, ¿no? Así sean algunas disparatadas, ¿no? Por ejemplo, primero, creo que la señora Boluarte, con razón o sin razón, está convencida que desde la prensa hay una conspiración caviar contra ella que nunca la reconoce ni el más pequeño mérito, ¿no? Y debe creer también, supongo yo, que los dueños y accionistas de los medios de comunicación no son ajenos a esta conspiración, ¿no? Entonces, quizás se preguntó, ¿por qué debo ir a donde nadie me estima y todos me odian, ¿no? Al diablo. Bueno, dos. A ver, en la invitación que los presidentes de IPAE y CADE le enviaron a Dina, le indican la importancia de su participación. No veo ninguna importancia, pero en fin, ellos lo dicen, ¿no? La importancia de su participación y la necesidad de que aporte reflexiones sobre la reconfiguración del orden mundial y la urgencia de impulsar transformaciones significativas para la reconstrucción de nuestro país. Este discurso fácilmente se lo hubiese podido construir cualquier grupo de asesores, ¿no? Que los tiene, pero luego había un pequeño problema. Tenía que estar frente a un panel de críticos, de periodistas, ¿no? Y ya pues, ¿no? La pobre Dina debe haber dicho, ¿no? ¿Qué sabe ella de geopolítica o de economía? Esto es una trampa, me quieren humillar, me quieren desprestigiar, ¿no? No, ni hablar, ¿no? Ni hablar, ¿no? Puso como condición, se dice en los diarios, que ella iba y daba el discurso de clausura, mandó decir, pero sin el panel. Y según se dice, no le aceptaron. Y esa podría ser otra razón por la que la señora no fue, ¿no? El 3. No, ya. Arequipa, ¿no? Arequipa hay 60% de puneños y cusqueños. No es un lugar apropiado pues para la que señora Boluarte vaya, ¿no? Y además, según tengo entendido, los servicios de inteligencia le habían advertido que habían unos pequeños grupos de extremistas que estaban organizando un recibimiento con ya saben, con banderolas, con insultos, con huevos, ¿no? Y que podría gestarse una pequeña batahola en Arequipa, ¿no? Y esa podría ser otra razón. Y si la señora, por último, hubiese ido y se hubiese originado esas pequeñas bataholas al final del CADE, entonces le hubiesen dicho, ¿para qué ha llegado usted? Es un irresponsable, si sabe que todo el mundo la odia, por angas o por mangas, igual le iban a sacar la mugre, ¿no? Entonces, estas son más o menos, me imagino, las razones por las cuales la señora optó por no ir, ¿no? Que no es la primera vez, varios presidentes han faltado a esta cita y hay algunos que no lo han considerado importante a pesar de serlo en la teoría, ¿no? Bueno, lo del... ¿Tenías una opinión, creo? Lo del panel, el panel de debate después de la intervención del presidente de la República en CADE es una novedad. Yo he ido durante varias décadas a todos los CADEs, hace tiempo que ya no voy, sinceramente, pero entiendo y no recuerdo un caso anterior en el que haya habido un debate con periodistas después de la exposición del presidente de la República, que era normalmente el día de la clausura. Eso por un lado, eso es una novedad, o sea, se salen de la costumbre. Y la pregunta que yo hago es, en todo caso, sabiendo cómo es Dina Boluarte, sabiendo que no se puede esperar nada de ella, o si se puede esperar un discurso leído, se sabe que no va a decir nada de realmente importancia, sino que nos va a repetir lo que ya viene diciendo en distintos lugares, que ningún desequilibrio la va a hacer retirarse del gobierno hasta el 2026, etc. Si ya sabían que lo que hubiese podido decir Dina o no tenía importancia o no era creíble o era simplemente una serie
de lugares comunes, ¿para qué le invitaron? Sí, claro. ¿Para qué le invitaron? Yo comprendo que se sientan, ¿cómo se dice?, ofendidos, está bien, pero ¿para qué le invitaron? Pues también hay que tener un poquito de... La verdad que escuchar a Dina Boluarte durante 1, 2 o 3 horas que pudiera haber demorado su discurso y el debate después, no vale la pena, sinceramente, no valía la pena. Así que, pasemos la página. Sí, pasemos la página. A ver, esta es otra noticia que la dio el señor Velarde del BCR en el CADE, precisamente, ¿no? 600.000 peruanos migraron en el 2024, solo en este año. De esas 600.000, la mayoría son entre 20 y 34 años. Y son gente calificada, muchos de ellos, ¿no? En el primer gobierno de Alan García sucedió lo mismo. Después, tiempo después, regresaron y fueron un factor importante para el resurgimiento del país hasta que llegó el ciclo de Humala, PPK, Vizcarra, Castillo y acá estamos donde estamos, ¿no? Bueno, ojalá suceda lo mismo, ¿no? Que el Perú recupere el aliento, la esperanza y nuevamente estos peruanos que se van regresen, ¿no? Esto, claro, si el resultado electoral fuese el adecuado, ¿no? Porque si se elige a un retrasado mental como el señor Castillo, evidentemente los muchachos, la muchachada no va a regresar y los inversionistas que en estos momentos guardan su plata porque quieren ver qué pasa el 2026, se van y están sacando ya su plata por ser previsores, ¿no? Ya la sacaron. ¿No? Entonces, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar y, bueno, pues, tener la esperanza que por alguna vez o el pueblo peruano vote con lucidez, ¿no? Bueno, y otra novedad que ha habido, por lo menos comentarios, es sobre la ley de unión civil que han presentado, han aprobado en una comisión del Congreso y que se va a someter a votación del Pleno. Yo tengo contra ese proyecto de ley de unión civil, que es para homosexuales, como se ha comentado, como se ha sostenido, varios argumentos, todos de sentido común. A ver si me lo siguen. Yo también te pido, Pepe, yo te sigo, sí, estoy escuchando. Uno de orden jurídico, otro de orden económico y otro de orden lógico. El jurídico es el siguiente. La única razón por la que la sociedad ha permitido que el Estado y las leyes se metan a regular la convivencia entre dos personas, Pepe, sí, te pido que mejor. Ahora sí, ya. Porque me interesa que porque si no, además va la impresión de que te escucho. No, ahí estás en la pantalla solo, pero te escucho. No, yo sé, pero lo que me interesa es tu atención, no la del público. En todo caso, también la del público, por supuesto. Ya. Pero te decía, la única razón por la que las sociedades permiten que la legislación o el Estado se meta a regular la convivencia entre dos personas es porque esa convivencia entre un hombre y una mujer puede originar nuevos ciudadanos. Sí. Es el único argumento por el cual permitimos que el Estado se meta a regir una determinada convivencia. Porque con una convivencia de un varón con una mujer se pueden procrear nuevos ciudadanos y hay que otorgarles, hay que resguardar los derechos de esos nuevos ciudadanos y entregarles una serie advertirles una serie de deberes a los padres de familia. Muy bien. El Estado no legisla ni tiene por qué legislar la convivencia entre otro tipo de personas, salvo la de un hombre con una mujer que no sean hermanos, lógicamente, ¿no? Ese es el argumento jurídico, que tiene profundidad, si se lo piensa. El argumento económico. Todos los ciudadanos financiamos los beneficios de los cónyuges, porque se le otorgan al matrimonio, se le otorga unos beneficios. Uno aporta a la seguridad social y el otro no. Uno aporta a un sistema de pensiones y el otro no, y se beneficia. Y cuestiones de herencia, etcétera, etcétera. Bueno, con esta nueva ley, para estas uniones, vamos a tener que financiar una serie de beneficios que solo se otorgan y se subsidian por la sociedad a las parejas porque van a tener hijos. El lobby homosexual lo que quiere ahora es una ley que le dé beneficios de un verdadero matrimonio solo a parejas homosexuales o parejas
del mismo sexo, o sea, homosexuales. ¿Y cuál es el argumento lógico? El lobby homosexual y los que no profundizan dicen que el matrimonio actual, el matrimonio civil actual, es discriminatorio porque solo es para heterosexuales. Y es falso. La única condición para contraer matrimonio civil es que sean un varón y una mujer. Ni la ley, ni el juez, ni el notario, ni el alcalde o quien declare la validez del matrimonio y de la vigencia del mismo, les interesa, ni podrían hacerlo por cierto, comprobar si los contrayentes son homosexuales o heterosexuales. Ambos pueden ser homosexuales. La diferencia es que lo único que se exige es que sean hombre y mujer. Así que el matrimonio civil vigente, el único que existe, no es discriminatorio para nadie, tampoco para los homosexuales. Y es para todos, por tanto, heterosexuales y homosexuales. Lo que sería discriminatorio realmente sería la ley de unión civil que pretenden, solo para personas del mismo sexo, para parejas del mismo sexo, es decir, para homosexuales. Este asunto creo que afecta económicamente y por lógica a toda la sociedad. Así que me parece que además, como con nombre diferente, también va en contra de lo que señala la Constitución acerca del matrimonio y de la familia, debería en todo caso de dejarse para un referendo. Bueno, es un proyecto de ley que se ha debatido y se ha aprobado, pero dramáticamente, lo cual indica que en el Pleno eso no va a pasar, ¿no? Va a ser muy difícil en todo caso que pase. Pero mi opinión es que es la de Gers y la de otros juristas que afirman que si hay dos personas que quieren hacer un arreglo patrimonial, deberían tener el derecho de hacerlo, en la medida que no afecte el derecho de terceros, ¿no? De aprobarse esta iniciativa, que lo dudo que pase, las parejas del mismo sexo podrán tener derechos como bienes comunes y acceso a la herencia. Al final es solo un contrato. ¿Y por qué? No es el matrimonio. No es el problema. No es ese el problema para mí, Pepe. Sí afecta a todos. Porque, repito, si quieren hacer un contrato, firmen el contrato. Particulares. Sí, pues, en particular no tiene que haber una ley. Pero lo que pasa, los que quieren la ley es tener seguridad social, etc. Y ahí sí lo financiamos todos. Todos. Hay uno de los... Pero no es solo entre homosexuales, puede ser dos amigos que han crecido juntos, que han padecido... No. Es para parejas del mismo sexo. Sí. Claro, ok. Entonces, por eso hablo de dos amigos, no necesariamente homosexuales. Entonces ¿no? Peor todavía. Quiere decir que cualquiera, tú y yo podríamos hacer una unión civil y hacer que uno de los dos aporte a seguridad social y el otro se beneficia. O sea, toda la sociedad va a beneficiar, va a subsidiarnos a nosotros. ¿Tú te imaginas la cantidad de sinvergüenzas que van a hacer esos contratos de uniones civiles para beneficiarse con eso? Por favor, hombre. Por eso digo, argumentos jurídicos, argumentos de lógica y argumentos económicos. Esto le va a costar a la sociedad. Pero en fin, y encima está el tema moral, pero eso no tiene nada que ver ahora. Sí. No hay que meter el tema moral en eso. Otro de los temas que sí me interesa resaltar es el tema agrario. Igual que el minero. Porque, a ver, Víctor Andrés Ponce, en un artículo muy bueno en el Montonero, comenta con acierto, y voy a hacer un resumen de su artículo. Él lo que dice es que los socialistas, los peores enemigos para el socialismo son, por supuesto, las iniciativas capitalistas, el crecimiento económico de los países y la reducción de la pobreza. Porque, claro, los destroza a los socialistas. Y el sector agrario es uno que en el Perú se ha distinguido perfectamente por lo que significa hacer una ley buena. En apenas 2 décadas y en un área, fíjate Pepe, del 5% de toda la superficie agraria que tenemos en el Perú, solo en el 5%, se logró incrementar las exportaciones, las agroexportaciones, de 651 millones de dólares a más de 10.000 millones de dólares en 20 años. Y en solo el 5% de lo que podría dedicarse a la agricultura. El empleo formal se incrementó de 460.000
puestos de trabajo hasta más de 1 millón en la actualidad. Por eso los socialistas enfilaron contra la ley de promoción agraria, que fue la que propició este desarrollo y que establecía regímenes tributarios y laborales promocionales. Y finalmente, lógico, con el gobierno de Sagasti, de mala recordación, y su conducción también provisional del Congreso de la señora Mirta Vázquez, se derogó una de las mejores leyes económicas de la historia del Perú. Se ha establecido que luego de la derogatoria de la ley de promoción agraria, se perdieron inversiones por cerca de 30.000 hectáreas y mensualmente se están perdiendo entre 80.000 y 100.000 empleos formales. Y sin embargo, ahora el Ministerio de Economía, urgido por el descontrol del déficit fiscal, que ya va alrededor del 4% del Producto Bruto Interno, por la quiebra de Petroperú, que desangra con 5.000 millones de dólares, y por supuesto por la caída de la recaudación por culpa del propio gobierno, ahora el Ministerio de Economía, repito, se opone a establecer un régimen promocional tributario que pide lo siguiente: 15% de impuesto a la renta para las empresas agroexportadoras, 0% de impuestos para los minifundios que vendan menos de 30 unidades impositivas tributarias al año, y 1% a los parceleros que vendan más de 30 unidades impositivas hasta 110 unidades impositivas, o sea, 721.000 soles. Es la visión estrecha que tienen los ministros de Economía y sus funcionarios. ¿Cómo cambia la gente? Este recuerdo, también lo cita Víctor Andrés. A inicios de este año, el ministro de Economía, José Arista, señalaba que la derogatoria de la ley de promoción agraria había paralizado inversiones en el sector y había fomentado la informalidad en amplias unidades productivas. Hoy ha sostenido que la nueva ley de promoción agraria, que pretende, algunos han presentado para aprobarse, pretende o busca favorecer a empresas agroexportadoras. El MEF hoy parece haberse convertido en una dependencia recaudadora ante el descontrol del déficit e incluso se habla de incrementar impuestos. El ministro Arista parece ignorar que bajo el régimen de la ley de promoción agraria se incrementaron de 97 millones de soles a 826 millones de soles recaudados. Algo grave está sucediendo en el Poder Ejecutivo. Parecería haber un viraje anti-inversión privada y consideran que el Estado es el que debe de fomentar el progreso en lugar de ser la inversión privada. Ese es el desastre que inició Sagasti, ¿no? Sí, señor. ¿Ah? El señor que fue admirador del MRTA, recuerden ustedes que cuando logró el perdón de él, le pidió un autógrafo, hizo que en su camisa le pusiese su firma el criminal ¿no? Serpa Cartagena. Bueno, llegó al Congreso en un partido minúsculo y se las ingenió para de una u otra manera, coludido con la prensa, por supuesto, llegar a ser presidente provisional del Perú. En el poco tiempo que estuvo hizo barbaridades, como la ley que está mencionando Rafael Rey contra la ley de promoción agraria, que hizo el milagro de la agroexportación, ¿no? A pedido de Pedro Castillo, modificó los requisitos para que un pobre diablo cómplice del señor Pedro Castillo sea elegido secretario general de la presidencia. ¿Te acuerdas de eso? Redujo los requisitos para ser secretario de la presidencia, efectivamente. Y lo más grave, dispuso arbitraria y abusivamente el pase al retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional, causando con ello no solamente un grave daño a la carrera personal de ellos, sino también a la institución. Por esto y otras razones más, la inhabilitación por 10 años me parece proporcional, me parece justo. Al daño que hizo. Sí, fíjate, igual destino le espera a Salvador del Solar. Eso te iba a decir. De Salvador iba a hablar, justamente. Y que, por cierto, lo han callado. Delia Muñoz lo ha callado en el Twitter, ¿no? Me parece que es el Twitter. Porque Salvador del Solar había argumentado, o estaba argumentando, que lo del golpe que él facilitó y que él fomentó incluso, el golpe de Estado, que ya tenía sentencia positiva del Tribunal Constitucional
en el caso del cierre del Congreso y que por tanto Eso lo dijo en El Comercio. lo dijo, perdón, tienes razón. Delia Muñoz, que es una muy respetable jurista, dijo lo siguiente. La corrección pertinente. La corrección siguiente. Nunca hubo sentencia del Tribunal Constitucional, porque para hacer sentencia se precisan 5 votos, al ser una demanda competencial. Lo que hubo fueron 4 votos concurrentes y nada más. Conforme a las propias normas del tribunal, si no hay 5 votos para sentencia, se declara infundada la demanda. Lo que pasa es que el tribunal ese hizo además lo que quiera. Y ya lo puso en su sitio el actual Tribunal Constitucional, por cierto. Así que al señor Salvador del Solar también le debería tocar su inhabilitación, ¿no? Y Diego García Belaúnde dice con claridad que el señor Salvador del Solar debe asumir las consecuencias de haber cerrado el Congreso de forma inconstitucional. Él, dice, entró, recuerden ustedes, con violencia, a patadas, atando una puerta. Llegó sin ser invitado, como manda el reglamento, ¿no? Le dieron el micro y hizo una cuestión de confianza ilegal, absolutamente ilegal e inconstitucional, ¿no? Y Domingo García Belaúnde dice, la inhabilitación por 10 años sería una sanción moral justa por su pésimo comportamiento, ¿no? Y eso que dice, no se pueden hacer eso que dice es correcto. Prepotencias, ¿eh? Él llegó como un matoncito, malcriado, soberbio y lleno de poder, pateando puertas, ¿no? Así es. Y amenazando a una institución y representando un poder oscuro, corrupto y negro como el de Vizcarra, ¿no? Bueno, pues las consecuencias llegan, ¿no? Las prepotencias. Y la inhabilitación por 10 años a este señor sí le va a chocar, ¿no? Creo que tenemos que ir a una pausa todavía. No, todavía. ¿Ah? El director de Cali Guarma. Oye, déjame de contar un caso de injusticia grave, Pepe, de grave injusticia. Un señor a quien conocí cuando fui ministro de Producción del Sindicato de Pescadores de Chimbote, el señor Javier Castro Zabaleta, fue despedido en el año 1976 de la empresa estatal Pesca Perú. Y él inició un juicio para que le reconocieran sus beneficios laborales, sus beneficios sociales. Después de 40 años de proceso, el año 2015, la Corte Superior de Lima terminó por darle la razón y ordenó que se le pagaran los 80.000 soles que le correspondían por sus beneficios laborales. Como Pesca Perú ya no existe, la responsable de ese pago es el Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, pero no le pagan. A pesar de la sentencia del 2015, no le pagan. Y ahora le han escrito al Poder Judicial, los de PRONAVI, le han escrito al Poder Judicial para que envíe al MEF copias certificadas de todo el proceso para que el MEF, es decir, el Ministerio de Economía, autorice el pago. Mientras tanto, don Javier Castro, de casi 80 años actualmente, no puede casi moverse, tiene varias enfermedades graves que le exigen tratamientos, que de salud o no le da porque le falta personal en Chimbote o simplemente no se los cubre. Lleva 48 años sufriendo esta injusticia. Estas cosas creo que solo ocurren en el Perú y que por supuesto deberían llenar de vergüenza al Poder Judicial que soluciona un juicio después de 40 años y a PRONAVI, por cierto, y al Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, esta noticia también debería dar vergüenza, ¿no? El director de Cali Guarma, el director de Cali Guarma, que es un simple puesto administrativo, asumió su responsabilidad administrativa y renunció tras el escándalo por distribución de alimentos contaminados. Quien se salvó por un pelo fue el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, que tenía que haber asumido su responsabilidad política. Este programa Cali Guarma, que antes se llamaba Cali Muerte, por ejemplo, está lleno, pero lleno de escándalos, de corrupción, ¿no? Hace años que comentamos casos que se han ido descubriendo durante su Este programa maneja un presupuesto de más o menos 2.200 millones de soles, ¿no? Atiende a 65.000 escuelas y a unos 4 millones de escolares.
no es una cosa fácil, ¿no? Es algo complejo y se supone que se requieren administradores serios y gente respetable, ¿no? Y capaz, porque esto no ha cesado de ser un escándalo permanente. Así es. Y se están jugando con la alimentación de los niños, lo cual debería ser inaceptable, ¿no? Bueno, le salvaron la cabeza, ¿no? No sé si por mucho, pero es un escándalo esto, ¿no? Esos son programas sociales supuestamente que sirven fundamentalmente para la corrupción, Pepe, con la cantidad de plata que mueven, ¿no? Y el último comentario, a ver, que me llamó la atención, la doctora Yanek Tello, candidata a presidenta del Poder Judicial, propone una política de todas y todos. Yo digo, imagino que los partidarios de la ideología de género como del lenguaje inclusivo deben estar muy contentos, ¿no? Mientras en el mundo va desapareciendo este disparate lingüístico, aquí más bien escala hasta la Corte Suprema. Pero la Real Academia Española ha sido clara en su postura de la lengua, ¿sí? Ha sido clara en su postura respecto al uso de expresiones como todas y todos, ya que el castellano tiene un masculino genérico que incluye a hombres y mujeres, evidentemente cuando se refiere a grupos mixtos, ¿no? Lo mismo vale para el todes, que colisiona con la gramática e irrespeta la estructura de nuestro idioma. Yo digo, quizá fue un lapsus de la señora, repetir qué lapsus. Modismo, ¿no? Nada de lapsus. Pero no sé. Buscando el apoyo de toda la caviarada que cree en la ideología de género. En todo caso, debe ser un mensaje a sus amigos caviares para que la respalden en la prensa, ¿no? Claro. O de repente me equivoco, ¿no? En todo caso. ¿Ah? Bueno, volvemos, vamos a hablar de minería con un invitado especial que tenemos ahora. Tenemos que hablar de minería legal, informal, ¿no? Y criminal. Y criminal. ¿Estás buscando renovar tu carro y no sabes por dónde empezar? Este domingo, después de Rey con Barba, primer domingo de Adviento, y traemos un verdadero milagro de amor para usted como regalo primero de Navidad. Estará con nosotros Pilar de la Avellanal. Los esperamos domingo. Noche de Luna, domingo a las 11 e inmediatamente después. Lo mejor de Noche de Luna. Solo por Willax. Coyuntura. Porque ya nos hemos dado cuenta que nuestras autoridades no están haciendo nada al respecto. Actualidad. Ellos decidieron capturar a un clan familiar que se dedicaba a vender drogas. Pero sobre todo mucha diversión. De verdad que la pasan increíble. Sabemos que aquí te mostramos de todo. Como tú no hay ninguna. Así que tienes que estar súper conectado minutos después de las 11 de la noche. Crónicas de Impacto. De lunes a viernes, minutos después de las 11. Solo por Willax. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 2, Amor y Fuego. Inmediatamente después, Un día en el mall. Enseguida, Tu mejor tarde. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. A las 7:55, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. A las 8:55, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax, más opinión siempre. Este domingo, después de Rey con Barba, primer domingo de Adviento, y traemos un verdadero milagro de amor para usted como regalo primero de Navidad. Estará con nosotros Pilar de la Avellanal. Los esperamos domingo. Noche de Luna, domingo a las 11 e inmediatamente después. Lo mejor de Noche de Luna. Solo por Willax. Coyuntura. Porque ya nos hemos dado cuenta que nuestras autoridades no están haciendo nada al respecto. Actualidad. Ellos decidieron capturar a un clan familiar que se dedicaba a vender drogas. Pero sobre todo mucha diversión. De verdad que la pasan increíble. Sabemos que aquí te mostramos de todo. Como tú no hay ninguna. Así que tienes que estar súper conectado
conectado, minutos después de las 11 de la noche. Crónicas de Impacto, de lunes a viernes, minutos después de las 11, solo por Willax. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 2, Amor y Fuego. Inmediatamente después, Un día en el mall. Enseguida, Tu mejor tarde. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Bueno, estamos ahora con el señor Alfonso Barranca de Negri. ¿Ah? Lo he conocido hace pocos días y de inmediato, a consecuencia de la conversación que tuvimos, él es director de la Federación Nacional de Mineros Artesanales. Y a raíz de las cosas que me comentó, lo invité al programa, porque realmente a mí me sirvió mucho las reflexiones que me hizo, las explicaciones. Antes que nada, una sola pregunta para ubicar al televidente y para que nosotros también entendamos, porque hay algo confuso. La gente no ve la diferencia mucha entre ilegales, informales y artesanales. ¿De qué se trata? A ver, ¿puede explicarnos de qué se trata? Claro, ¿Cuáles son? Lo que pasa es que... Ilegales, informales y artesanales. Buenas noches, agradecidos por la invitación. En primer lugar, sí, nos han metido en un mismo saco, por eso la población no diferencia entre lo que es la pequeña minería, la minería artesanal, que es ancestral. Hay muchas zonas del Perú y desde muchos años del tiempo incaico, preincaico, existe la minería y esa es una tradición que se hace en muchos lugares porque nuestro país es inmensamente rico, ¿no? Hay todo tipo de mineral, ¿no? Hay cobre, oro, plata, oro, estaño, zinc, plomo, gas, ¿no? Y tenemos litio hasta ahora último. Entonces, y hay campo para todos, pero la pequeña minería y la minería artesanal es donde empezamos a trabajar nosotros, una pequeña minería, y vamos creciendo de acuerdo a lo que va dándose las oportunidades. Lamentablemente en nuestro país nos han metido a todos en un mismo saco y por problemas focalizados en algunos lugares del país, como en Patás, por ejemplo, o en Madre de Dios, ¿no? Nos han metido en un mismo saco donde existe pues criminalidad, que es lo que existe en nuestro país, es la realidad, ¿no? La criminalidad ha avanzado no solamente en la cuestión minera, sino en todos los campos. Sin embargo, se ha pretendido decir de que todos los mineros a nivel nacional estamos dentro de la criminalidad organizada, dato que es falso, ¿no? Donde más de 300.000, 400.000 mineros, lo que estamos pidiendo nosotros es que se haga un censo nacional para que se vea en realidad cuántos somos y dónde estamos ubicados y cómo trabajamos. Lo que se requiere es que haya un trabajo de formalización realista, porque si no se ha hecho o no se ha comprobado hasta ahora cuántos somos, menos el Estado tiene la oportunidad, ni los presupuestos, ni la infraestructura para trabajar este proceso de formalización, ¿no? Ya, esos son ilegales. Y los ilegales son los que no tienen o están trabajando en zonas prohibidas por el Estado, ¿no? En zonas arqueológicas, zonas prohibidas, y que no tienen la autorización para trabajar. Reparos en tratar con el narcotráfico, trata de blancas, así en fin, eso es una cosa. Contaminaciones. Ahora, se ha dicho mucho y se ha satanizado el hecho de que el Reinfo considera estos delitos de trata de blanca, inclusive ha habido publicidad, ¿no? Maliciosa, malintencionada, donde una persona cuenta de que la llevaron, la ultrajaron, la violaron y finalmente eran mineros ilegales. Eso puede ser una cuestión muy focalizada y que tiene el seguimiento del ministerio correspondiente, ¿no? Del Ministerio del Interior. Pero no se puede decir que una actividad está contaminada todo por ese tipo de delito, ¿no? Ha habido una gigantesca campaña de prensa para demonizarlos. Así es, especialmente para satanizar el Reinfo, que es solamente una inscripción, es un padrón para que uno siga el proceso de formalización, porque la historia empezó en el año 2012, cuando nos piden que mediante una declaración de compromiso pasemos a un proceso de formalización. Ese proceso de formalización empieza en el año 2012 y luego en el año 2016, 2017, permanentemente han sacado normas, parches que han pretendido en el país supuestamente formalizar, pero que lo que más han hecho es entrampar el proceso y que han solamente, obligado a que nosotros los pequeños productores entremos en la formalidad, en principio pagando nuestros impuestos. Y lo que más se dice es que no pagamos impuestos. Y lo que no nos ha obligado casualmente el Reinfo es a pagar los impuestos primero. Y pagamos un impuesto que no es realista. ¿Por qué? Porque si no hemos formalizado las otras partes que nos corresponde formalizar, por ejemplo, la adquisición de todo lo que necesitamos para trabajar, como por ejemplo los explosivos. Que se habla. Perdón, ¿no? Es que ha habido una parte que me gustaría precisar. La minería artesanal de la que usted habla, y la pequeña minería,
es, por ejemplo, en la sierra, ¿no es cierto? Así es. De socavón. Así es. Para lo cual necesitan, por ejemplo, utilizar dinamita. Así es. Pero no necesitan, ni de hecho utilizan mercurio o estas otras cosas contaminantes. Ni tampoco talan árboles, ni bosques, ni nada por el estilo. Así es. A diferencia de la gran minería, la gran minería instala todo, digamos, su infraestructura en un determinado lugar para trabajar desde la extracción hasta la planta de beneficio. Tienen los lugares donde trabaja. En cambio, nosotros trabajamos en todos los lugares la extracción. Solamente la extracción. Y luego lo que extraemos, vamos y la llevamos a plantas procesadoras que están ubicadas en Nazca, la mayoría, ¿no?, de cobre, y en Chara la mayoría de oro. Es allí donde el Estado debe poner la fiscalización, digamos, porque ahí sí se utilizan productos químicos, ¿no?, que deben ser controlados, y de hecho la ley controla esos productos químicos. Entonces nosotros somos extractores que trabajamos en lugares donde no hay flora, no hay fauna, a diferencia de la minería aluvial, ¿no? Claro, que esa es la que utilizan los... Ahí también nos han metido en el mismo saco. Ahí también nos han metido en el mismo saco porque han puesto la imagen, siempre ponen la imagen de Madre de Dios, como si la pequeña minería fuera toda aluvial en el Perú. Y en la costa y en la sierra nosotros tenemos minería filoneana, minería de socavón, minería que hacemos en los lugares donde no hay, digamos, ni flora ni fauna, son cerros inhóspitos que tenemos que trasladar agua para trabajar en esos lugares, ¿no? Entonces nosotros lo que más hemos pedido es que nos formalicen. Volvamos a lo que estaba usted diciendo. Por ejemplo, cuando se inducían al Reinfo, la SUNAT empezaba a controlarle los impuestos, ¿no es cierto? Así es. Pero cualquier empresario paga impuestos sobre sus utilidades, es decir, recibe sus ingresos y descuenta sus gastos, pero no sé qué porcentaje, creo que es alrededor del 30% o 40% de sus gastos de los pequeños, de los mineros ancestrales, artesanales, es estos explosivos. Pero como no están formalizados realmente todavía, entonces no les permiten que descuenten los gastos de explosivos. Entonces pagan sobre todo los supuestos de ingresos. Así es. El proceso de formalización es complejo, es decir, es multisectorial. Intervienen muchos ministerios. En el caso de lo que es la comercialización de explosivos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa deben dar la autorización para que se utilicen estos explosivos. En el caso por ejemplo, de los trabajadores que están dentro de nuestra actividad, debería también nosotros, dentro del Plan Nacional de Formalización que se hizo, se contempló de que debería haber también una legislación aplicable a la pequeña minería, así como es construcción civil, por ejemplo, una legislación que hay que liquidan por obra y tienen los beneficios y tienen todos los trabajadores. Nosotros hemos pedido que sea por campaña, porque nosotros trabajamos la minería por campaña. Debe también, y como lo ha dicho aquí el ingeniero el ingeniero Rey. Barba de doctor. Sí, doctor. Bueno, tampoco, abogado nomás. La realidad es esa, ¿no? De que nos han obligado a empezar a pagar impuestos de una manera muy irreal y falsa. Y por eso es que la gran cantidad de los que no se consideran en el Reinfo, que se inscribieron inicialmente en la declaración de compromiso, estuvieron más de 200.000 inscritos. Cuando pasan en la etapa de saneamiento y empieza a funcionar el RUC y obligan a pagar los impuestos, lógicamente quedaron 87.000. Claro. Y de los 87.000, ¿por qué quedan alrededor de 20.000? Porque la obligación de pagar impuestos sobre algo que no es real, es decir, no podemos descontar el 30% de nuestros gastos que tiene que ver con el tema de explosivos. En un Estado que es hipócrita porque sabe muchos años que el 90% de mineros utilizan los explosivos de manera clandestina. Claro. Y eso no hay una voluntad política para de una vez terminar con eso de ahí. Y eso lo que hay es represión, lo que hay es un seguimiento, lo que nos han obligado siempre a una fiscalización y a sanciones de parte de la SUNAT. Lo que hace falta en el Perú es que en una misma actividad nos tengan el igual trato. Claro. ¿Cómo es posible que a la gran minería tiene exoneraciones de impuestos a la renta, otro tipo de exoneraciones, y a la pequeña minería nos obligan a pagar impuestos, además que no está completamente la formalización, porque somos un país de informales, más del 80% funciona en informalidad, nos obligan a pagar un impuesto que no es. Al día siguiente que hemos hecho nuestra declaración y que tenemos que contribuir, nos cae la sanción de bloquear las cuentas, de embargos, etcétera, etcétera. En lugar de hacer atractiva la formalización, lo que hacen y lo que han hecho, lo que han venido haciendo y lo que siguen haciendo es espantarla.
simplemente con obstáculos para que... Así es. Cada norma que han hecho posteriormente al decreto legislativo 1105, 1293, 1336, etcétera, todas las normas han sido solamente para más bien complicar este proceso y que el pequeño productor minero no pueda acceder a la formalización. Acá hay una responsabilidad no del minero, porque cada vez que se habla de una ampliación de plazo, dicen, es que si tienen tanto plazo, ya más de 12 años, ¿por qué no han podido formalizarse? Han tenido mucho tiempo, pero no es el caso. Tenemos, lo último que ha sucedido es que hace el 2021 se le dio un plazo al Estado de 6 meses para que sacara una norma para que casualmente funcione la legislación de la pequeña minería artesanal. Don Alfonso. Recién este año, a fines de año, cuando se va a vencer el plazo, acasan ese proyecto de ley. Han generado todo el lío que hacer. Pausa. Don Alfonso, bueno, estamos reventados con el tiempo. Bueno, pero más o menos ha quedado clara. Perdónenme, el tiempo en la televisión es tiránico. Sí, muy bien. Pero muchísimas gracias por... Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Ojalá de que en nuestro país haya oportunidad para todos los peruanos. Somos un país... Por supuesto, hay que entender los problemas y enfrentarlos y resolverlos. Así es, lo que no se ha hecho hasta ahora porque no hay voluntad política. No hay. Así es. Pero muy agradecidos por la oportunidad. Gracias. De todas maneras. Muy bien. Gracias. Amigos, tenemos que ir a una pausa y regresamos. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 2, Amor y Fuego. Inmediatamente después, Un día en el mall. Enseguida, Tu mejor tarde. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. A las 7:55, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. A las 8:55, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax, más opinión siempre. Este domingo después de Rey con Barba, primer domingo de Adviento. Y traemos un verdadero milagro de amor para usted, como regalo primero de Navidad. Estará con nosotros Pilar de la Avellanal. Los esperamos domingo. Noche de Luna, domingo a las 11 e inmediatamente después. Lo mejor de Noche de Luna. Solo por Willax. Coyuntura. Porque ya nos hemos dado cuenta que nuestras autoridades no están haciendo nada al respecto. Actualidad. Ellos decidieron capturar a un clan familiar que se dedicaba a vender drogas. Pero sobre todo mucha diversión. De verdad que la pasen increíble. Sabemos que aquí te mostramos de todo. Como tú no hay ninguna. Así que tienes que estar súper conectado minutos después de las 11 de la noche. Crónicas de Impacto. De lunes a viernes, minutos después de las 11. Solo por Willax. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 2, Amor y Fuego. Inmediatamente después, Un día en el mall. Enseguida, Tu mejor tarde. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. A las 7:55, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. A las 8:55, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado, Willax, más opinión siempre. Este domingo después de Rey con Barba, primer domingo de Adviento. Y traemos un verdadero milagro de amor para usted, como regalo primero de Navidad. Estará con nosotros Pilar de la Avellanal. Los esperamos domingo. Noche de Luna, domingo a las 11 e inmediatamente después. Me han enviado este libro sobre Miguel Checa y Checa, visionario del agua, escrito por Lino Bolaños y Gonzalo Higuera Cortés. Es un libro de recuerdos y de este señor, una especie de explicación de la importancia que ha tenido para todo el proceso, para todo el tema del agua en el norte del Perú, ahora que están en una tremenda escasez.
Un minuto te queda. Bueno, yo no... A ver, portada de Expreso entonces. A ver. Llegó el día D. Philip Butter con su abogado Wilber Medina han presentado un recurso de habeas data ante el Tribunal Constitucional para que el acuerdo de colaboración eficaz sea de conocimiento público. Ojalá que tenga éxito y a ver si alguna vez revelamos el inmenso secreto que se esconde detrás de ese bendito acuerdo de colaboración eficaz, ¿no? A ver, la carátula de La Razón: pagarán por muerte de Alan, ¿no? Ellos solamente, está bien, pero fueron los instrumentos, ¿no? Esto comenzó con Vizcarra, posiblemente con el expresidente del Poder Judicial, el señor Lecaro, con el juez que dio la orden, ¿no? Y los fiscales fueron instrumentos, ¿no? Aquí la cosa se cocinó mucho más arriba. En fin, amigos, tenemos que concluir. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo como siempre.